Quiero hablarte con calma, como si estuviéramos sentados frente a frente, sin prisa, sin ruido alrededor, no para convencerte de nada, sino para invitarte a mirar la vida desde otro ángulo, uno más liviano, más honesto, más humano. Y si la vida fuera un juego, no un juego superficial, no uno de esos que se toman a la ligera, sino un juego profundo, complejo, desafiante, un juego donde no todo se controla, donde hay reglas que no elegimos, pero sí decisiones que sí son nuestras, un juego donde hay niveles, obstáculos, aliados, momentos de pausa, momentos de intensidad, un juego donde perder no significa fracasar, sino aprender algo que todavía no entendíamos. A veces pienso que la vida se parece mucho más a un juego de lo que estamos dispuestos a aceptar. Tiene retos inesperados, tiene etapas fáciles y otras absurdamente difíciles, tiene momentos donde todo fluye y otros donde parece que nada funciona, tiene herramientas que vamos descubriendo en el camino y tiene algo fundamental: no todos jugamos con la misma mentalidad, porque en todo juego hay una diferencia enorme entre quien juega con miedo y quien juega con curiosidad. La mayoría de las personas, sin darse cuenta, están jugando la vida desde el miedo, desde la parte más primitiva, más antigua, menos evolucionada de nuestro cerebro. El miedo a perder, el miedo a equivocarse, el miedo al qué dirán, el miedo a no ser suficiente, el miedo a quedarse sin recursos, sin amor, sin reconocimiento. Y cuando juegas desde el miedo, el juego deja de ser juego, se vuelve supervivencia. Y sobrevivir no es vivir. El miedo es una herramienta útil en ciertos momentos, claro, nos protege del peligro real, nos mantiene atentos. Pero cuando el miedo se convierte en el motor principal de nuestras decisiones, algo se rompe, porque empezamos a elegir no lo que queremos, sino lo que creemos que nos va a doler menos, no lo que nos entusiasma, sino lo que nos da una falsa sensación de seguridad. Imagínate a alguien jugando un videojuego con miedo constante a perder, no explora, no prueba caminos nuevos, no arriesga, se queda siempre en el mismo lugar, repitiendo los mismos movimientos, evitando cualquier situación incierta. Tal vez no pierde, pero tampoco gana nada, no avanza, no disfruta, no descubre. Así viven muchas personas, van al trabajo desde el miedo, se relacionan desde el miedo, manejan su economía desde el miedo, toman decisiones desde el miedo y luego se preguntan por qué la vida se siente pesada, aburrida, tensa, porque todo parece una lucha, porque nunca hay suficiente disfrute aun cuando todo está bien. Si la vida fuera un juego, una de las primeras reglas sería esta: no puedes jugar bien si todo el tiempo tienes miedo de perder, porque el miedo te pone rígido, te quita creatividad, te vuelve predecible y lo más triste es que te hace olvidar que estás jugando. El juego de la vida no se gana acumulando puntos externos. Se juega bien cuando eliges conscientemente con qué pensamientos vas a jugarlo, porque los pensamientos son las verdaderas herramientas del juego. No el dinero, no el estatus, no las circunstancias, los pensamientos. Cada pensamiento es como una carta en la mano, como un movimiento posible, como una estrategia. Y la mayoría de las personas juega con pensamientos heredados, automáticos, inconscientes, pensamientos que no eligieron, pero que repiten, pensamientos que vienen del miedo colectivo, de la historia familiar, del sistema, de la cultura, pensamientos como: esto es muy difícil, no es para mí, me voy a equivocar, no soy suficiente, no es el momento, es peligroso. Con esos pensamientos el juego se vuelve cuesta arriba, no porque el juego sea injusto, sino porque estás jugando con las peores cartas posibles. Y aquí aparece una idea poderosa: si la vida es un juego, tenemos la responsabilidad de elegir los mejores pensamientos para jugarlo, no los más optimistas falsos, no los más ingenuos, los más útiles, los que te expanden, los que te permiten moverte con más libertad,
los que te sacan del modo supervivencia y te llevan al modo exploración, porque el pensamiento basado en el miedo pertenece a la parte menos evolucionada del ser humano. Es la voz antigua que solo sabe proteger, huir o atacar, pero el ser humano no solo es eso, también es imaginación, creatividad, conciencia, capacidad de darle sentido a lo que vive. Cuando empiezas a jugar la vida desde pensamientos más elevados, curiosidad, aprendizaje, propósito, disfrute, el juego cambia por completo, no porque desaparezcan las dificultades, sino porque tu relación con ellas se transforma. Un reto deja de ser una amenaza y se convierte en un nivel nuevo. Un error deja de ser un fracaso y se convierte en información. Una caída deja de ser el final y se convierte en parte del recorrido. Y eso cambia todo. Imagínate vivir el trabajo como un juego, no como una condena, no como una obligación eterna, sino como un escenario donde desarrollas habilidades, donde pruebas estrategias, donde aprendes a interactuar con otros jugadores, donde cada dificultad es una oportunidad de crecer, no una señal de que algo está mal contigo. Imagínate manejar tu economía como un juego, no desde el miedo constante a perderlo todo, sino desde la inteligencia, la estrategia, la paciencia, entendiendo que hay momentos de ahorro, momentos de inversión, momentos de espera, que no todos los niveles se pasan igual, que no todo se gana rápido, que aprender a jugar bien el dinero es parte del juego, no una carga. Imagínate vivir las relaciones como un juego consciente, donde no juegas a ganar, ni a controlar, ni a defenderte todo el tiempo, sino a compartir, a cooperar, a crecer con otros, donde entiendes que cada relación es un espejo, un aprendizaje, una oportunidad de conocerte mejor. Cuando juegas desde el miedo, quieres controlar todo. Cuando juegas desde la conciencia, aprendes a fluir. El problema es que nos educaron para tomarnos la vida demasiado en serio, como si equivocarse fuera imperdonable, como si fallar fuera una sentencia, como si disfrutar fuera irresponsable, y así, sin darnos cuenta, olvidamos jugar. Pero jugar no es ser irresponsable, aunque así nos lo hayan hecho creer. Jugar no es evadir, ni escapar, ni tomarse la vida a la ligera en el mal sentido. Jugar es estar profundamente presente, es involucrarte con lo que haces, pero sin cargarte con un peso que no te corresponde. Es tomarte en serio la experiencia, no el drama. Es poner atención, intención y energía, sin convertir cada paso en una sentencia. Jugar es comprometerte con lo que haces, pero sin perder la ligereza. Hacer tu parte con responsabilidad, pero sin rigidez, dar lo mejor de ti, sin exigirte perfección. Entender que puedes esforzarte, planear, aprender y aún así permitirte disfrutar el proceso. Cuando juegas, no te paralizas por miedo a equivocarte. Sabes que el error también forma parte del camino y eso te da una libertad que la seriedad extrema nunca ofrece. Jugar también es aceptar que no todo depende de ti, que hay variables que no controlas, decisiones de otros, circunstancias inesperadas, momentos que se salen del plan y lejos de frustrarte por eso, lo integras, ajustas la estrategia, cambias el movimiento, sigues adelante, porque entiendes que el verdadero poder no está en controlar el tablero, sino en elegir cómo respondes a cada jugada. Ahí está la clave. Siempre puedes elegir tu respuesta, incluso cuando no eliges lo que pasa. Puedes responder desde el miedo o desde la curiosidad, desde la rigidez o desde la apertura, desde la resignación o desde el aprendizaje. Y esa elección, repetida una y otra vez, define cómo se siente el juego. Cuando juegas así, la vida deja de ser una carga que tienes que soportar y se convierte en una experiencia que atraviesas con presencia. No te desconectas cuando duele, no te pierdes cuando disfrutas. Estás ahí, viviendo, aprendiendo, jugando de verdad. En un juego nadie se queda llorando porque perdió una partida. Aprende, ajusta, vuelve a intentar. En la vida, en cambio, muchas personas se castigan durante años por una sola jugada mal hecha. Se definen por un error, se quedan atrapadas en el miedo a repetirlo.
Y eso no es jugar, eso es sobrevivir. La vida se vuelve mucho más llevadera cuando entiendes que no viniste a hacerlo perfecto, porque la perfección nunca fue el objetivo. Nadie llega a este mundo con un manual definitivo ni con todas las respuestas. Viniste a experimentarlo, a probar, a sentir, a equivocarte, a descubrirte en situaciones que no habrías elegido, pero que terminan mostrándote partes de ti que no conocías. Cuando sueltas la obsesión por hacerlo todo bien, aparece un alivio profundo, el permiso de ser humano. También entiendes que no viniste a ganar siempre. La idea de ganar todo el tiempo es una fantasía que solo genera frustración. Viniste a aprender jugando, a perder algunas partidas, a cometer errores, a entender que cada derrota trae una enseñanza que la victoria no puede ofrecer, porque cuando ganas, celebras, pero cuando pierdes, miras hacia adentro, ajustas, creces, y ese crecimiento es el verdadero avance, aunque no siempre se note de inmediato. Y tampoco viniste a evitar el dolor a toda costa. El dolor forma parte del juego, aunque nadie lo quiera. Intentar esquivarlo todo el tiempo te vuelve rígido, temeroso, cerrado a la experiencia. Viniste a darle sentido, a atravesarlo sin convertirlo en identidad, a permitir que te enseñe algo sobre tus límites, tus valores, tus deseos. El dolor no llega para destruirte, llega para señalar algo que necesita atención, cambio o comprensión. Cuando entiendes esto, dejas de pelearte con la vida, dejas de exigirle que sea distinta para poder estar en paz. Empiezas a caminar con ella, no contra ella, a aceptar que habrá momentos de alegría y momentos de incomodidad y que ambos tienen un lugar en tu historia, y desde ahí la vida se vuelve más liviana, no porque duela menos, sino porque ya no te rompes tratando de evitar lo inevitable, le das sentido, y al darle sentido te transformas. El miedo te dice, ten cuidado, puedes perder. La conciencia te dice, inténtalo, puedes aprender. Y entre esas dos voces se decide cómo juegas tu vida. Tal vez por eso tanta gente está agotada, no porque la vida sea demasiado dura, sino porque la están jugando desde un nivel que ya no les corresponde, desde una versión antigua de sí mismos, desde pensamientos que ya no sirven pero que siguen usando por costumbre. Cambiar la forma de jugar no requiere cambiar toda tu vida de golpe, no exige decisiones radicales ni rupturas dramáticas. No necesitas huir, ni empezar de cero, ni reinventarte de la noche a la mañana. Requiere algo mucho más simple y al mismo tiempo mucho más profundo. Cambiar el pensamiento con el que entras a cada jugada. Ajustar el punto desde el cual miras lo que está pasando. Porque la misma situación vista desde otro lugar interno se vive de una forma completamente distinta. Es un cambio sutil, casi invisible para los demás, pero enorme para quien lo hace. Es detenerte un segundo antes de reaccionar, respirar y preguntarte con honestidad desde dónde estás eligiendo, no para juzgarte, sino para darte cuenta. ¿Estoy actuando desde el miedo o desde la curiosidad? El miedo te encierra, la curiosidad te abre. El miedo busca evitar, la curiosidad busca comprender. Preguntarte si estás eligiendo desde la escasez o desde la posibilidad. La escasez te hace protegerte, acumular, desconfiar. La posibilidad te invita a explorar, a compartir, a crear. Cuando eliges desde la escasez, juegas a no perder. Cuando eliges desde la posibilidad, juegas a descubrir qué puede pasar. Y también preguntarte si estás entrando en la jugada desde la defensa o desde el aprendizaje. La defensa levanta muros, interpreta todo como amenaza, se prepara para resistir. El aprendizaje baja la guardia, observa, integra, saca lecciones incluso de lo incómodo. Desde la defensa te endureces, desde el aprendizaje te expandes. Estas preguntas no cambian el mundo exterior de inmediato, pero cambian tu experiencia interna. Y cuando la experiencia interna cambia, tus decisiones cambian. Y cuando tus decisiones cambian, el recorrido completo se transforma. No porque la vida se vuelva más fácil,
sino porque tú te vuelves más consciente del juego que estás jugando. Y desde esa conciencia, cada paso empieza a tener un sentido distinto. Cuando haces ese pequeño ajuste, algo se afloja por dentro. No es algo espectacular ni inmediato, es más bien una sensación sutil, como cuando dejas de apretar los dientes sin darte cuenta de que los tenías tensos. El cuerpo respira distinto, la mente baja el volumen, ya no estás todo el tiempo en guardia esperando el próximo golpe, la próxima exigencia, el próximo error. Algo se relaja porque dejas de vivir a la defensiva. La vida deja de sentirse como una prueba constante, como si cada día fuera un examen que tienes que aprobar para merecer estar aquí. Ya no sientes que todo te está evaluando, que cada decisión define tu valor, que cada equivocación te resta puntos. Empiezas a entender que no estás rindiendo cuentas todo el tiempo, que no hay un jurado invisible esperando que falles. Hay camino, hay proceso, hay movimiento. Y entonces empieza a sentirse como un recorrido, un trayecto con subidas y bajadas, con curvas que no veías venir, con tramos cómodos y otros incómodos. Un recorrido donde no todo se entiende al instante, pero todo deja huella, donde no siempre sabes si vas bien, pero sigues avanzando, y eso curiosamente trae paz. No es un camino fácil, no es perfecto, no está libre de tropiezos ni de momentos oscuros, pero está vivo, se siente real, se siente tuyo. Ya no estás sobreviviendo esperando que todo termine, estás caminando mientras ocurre. Y cuando la vida se vive así, con menos rigidez y más presencia, incluso lo difícil se vuelve parte de algo más grande, una experiencia que, con todo y sus imperfecciones, vale la pena ser vivida. Si la vida fuera un juego, nadie te pediría que no te equivoques, te pediría que no dejes de jugar, que no abandones por miedo, que no te tomes cada dificultad como una condena, que recuerdes, incluso en los niveles más difíciles, que sigues siendo un jugador con herramientas, con opciones, con capacidad de elegir. Y tal vez ese sea el verdadero despertar, entender que no controlas el tablero, pero sí eliges cómo jugar, que no decides las cartas que te tocan, pero sí cómo las usas, que no puedes evitar todos los retos, pero puedes decidir si los enfrentas con miedo o con conciencia. Porque cuando eliges mejores pensamientos, el juego no se vuelve más fácil, se vuelve más disfrutable. Y esa diferencia lo cambia todo. Las dificultades no desaparecen, los retos no se esfuman, los momentos incómodos siguen ahí, pero ya no los enfrentas con el cuerpo tenso ni con la mente cerrada, los enfrentas con una actitud distinta, más abierta, más flexible, más curiosa, y cuando la actitud cambia, la experiencia también cambia, se vuelve más ligero, no porque pese menos lo que ocurre afuera, sino porque deja de pesarte tanto por dentro. Ya no cargas cada error como una culpa eterna, ya no interpretas cada obstáculo como una señal de que algo anda mal contigo. Empiezas a entender que los tropiezos son parte del recorrido, no una desviación, que equivocarte no te quita valor, te da información. Y esa comprensión libera una enorme cantidad de energía que antes estaba atrapada en el miedo. Elegir mejores pensamientos también hace que el juego se vuelva más significativo, porque empiezas a jugar con intención, ya no reaccionas todo el tiempo, eliges, ya no te mueves solo para evitar el dolor, te mueves para aprender, para crecer, para experimentar. Cada situación, incluso las difíciles, empieza a tener un sentido más amplio, no porque todo tenga una explicación inmediata, sino porque tú decides darle un lugar dentro de tu historia. Cuando juegas así, la vida deja de sentirse como una prueba que hay que aprobar y empieza a sentirse como una experiencia que vale la pena vivir. El trabajo ya no es solo un medio para sobrevivir, se convierte en un espacio de desarrollo. Las relaciones ya no son campos de defensa, se vuelven oportunidades de conexión real. La economía deja de ser una fuente constante de ansiedad y empieza a ser un juego de estrategia, paciencia y aprendizaje. Elegir mejores pensamientos no es negar la realidad ni fingir que todo está bien, es
asumir la responsabilidad de con qué mentalidad te presentas ante lo que pasa. Es dejar de jugar con cartas marcadas por el miedo y empezar a jugar con herramientas que te expanden. Y cuando haces eso, el juego no solo continúa, cobra sentido, porque ya no juegas para sobrevivir, juegas para vivir. Y en ese punto, incluso el trabajo, la economía, las relaciones dejan de sentirse como campos de batalla y empiezan a sentirse como escenarios donde vivir, aprender y, por qué no, disfrutar un poco más. Tal vez la vida siempre fue un juego, solo que nos olvidamos de jugarlo bien.